Fe de Tarras es la nueva película de Borja Coveaga, director de Pagafantas, No Controles y Negociador, escrita como siempre junto a Diego San José y estrenada en esta ocasión y producida por Netflix, una película que es muy divertida sobre un tema algo espinoso. La historia transcurre en el cálido verano de 2010 en una pequeña capital de provincias española. Un peculiar y disfuncional comando de ETA se atrinchera en un piso a la espera de recibir una llamada que parece que nunca llega para pasar a la acción. El comando está formado por un veterano que está deseando demostrar que no es un cobarde, interpretado por Javier Cámara, una pareja cuyo compromiso depende de la continuidad de la banda, Miren Ibarguren y Gorka Ochoa, y un manchego interpretado por Julián López que cree que entrar en el comando le hará sentir como si fuera Chuck Norris. En medio de todo esto, la selección española de fútbol va avanzando triunfalmente en el Mundial de Sudáfrica y todo el mundo lo celebra a su alrededor. A mí me ha gustado mucho la película, ha conseguido hacerme reír bastante, pero primero de todo quiero destacar que Borja Coveaga ha explicado que lleva como 7 años intentando sacar adelante este proyecto y que no ha sido hasta ahora que lo ha producido Netflix cuando ha sido realmente posible. Por lo visto, las diferentes productoras y cadenas de televisión se sentían un poco incómodas a la hora de producir una película, una comedia protagonizada por terroristas, y no ha sido, como digo, hasta ahora que Netflix se ha atrevido a hacerlo. Lo digo porque existe el debate si las películas que produce Netflix, como es una plataforma de streaming, si son cine o no son cine. Pues bien, si queréis podemos seguir debatiendo sobre eso, pero de momento existen películas como esta que si no fuera por Netflix ni siquiera existirían. Para que os hagáis una idea de más o menos qué clase de película es esta, Coveaga ha explicado en rueda de prensa que para él es algo así como Friends pero con etarras. A mí esto me parece más un chiste o una pequeña provocación, más que definir lo que realmente es esta película. Para que os quede claro, esto no se parece tanto a 8 apellidos vascos de la que Borja Coveaga y Diego San José también eran los guionistas, o a sus 2 primeras películas, Pagafantas y No Controles, que en general eran muy divertidas pero tenían una vocación más comercial y más generalista. Esta película se parece mucho más al tono de Negociador o al de Aupa Josu, un piloto que hicieron para la televisión vasca que finalmente no obtuvo una serie completa. Aquí se utilizan los tópicos, pero el trasfondo dramático, incluso trágico, mezclado con el costumbrismo, tiene una presencia mucho más fuerte. En este sentido, Julián López como manchego que quiere ser etarra me parece graciosísimo y todo un hallazgo, y también Gorka Ochoa, que me parece de los más hilarantes, son los que producen las mayores risas de la película. Mientras que Javier Cámara, que es un experto en esto, es el que combina mejor la parte dramática con la parte cómica. Lo mismo, con su misma interpretación y con ese tono que tiene tan realista, es capaz de hacer un chiste como de hacer una línea dramática. Hay que explicar que está ambientada en un momento en el que la banda terrorista estaba ya muy en decadencia, y eso es lo que hace que como comedia funcione principalmente. Si no se hubiera ambientado ahí, quizá hubiera tenido que buscarse otro enfoque distinto para conseguir que la película funcionara, pero en este sentido Borja Coveaga y Diego San José son muy inteligentes y saben muy bien con el material con el que trabajan. Al final todo esto les sirve para criticar desde su punto de vista la ranciedad, el catetismo e incluso el sinsentido de ciertos nacionalismos. El contraste entre la manera de ver el mundo de este grupo de etarras encerrado en un piso franco con sus propios vecinos que no paran de sacar banderas de España al balcón porque era el Mundial de Sudáfrica en el que ganó España, es un contraste que es pura comedia, más allá de todo lo que podemos pensar al respecto. Yo personalmente creo que en la película en ningún momento se falta al respeto a las víctimas, porque no es el tema que le interese, básicamente está hablando, como digo, de los nacionalismos, y por eso las conversaciones generalmente son sobre fútbol y sobre comida, o sobre algunos tópicos que en algunos momentos son muy divertidos. Aunque entiendo que cierto tipo de público se puede ofender, aunque generalmente la gente que se ofende es la que directamente ni siquiera le da una oportunidad de ver la película. Y también os digo que según a quien ofenda esta película probablemente es algo para resaltar en favor de la película y no en su contra. Se puede hacer humor sobre esto, se puede hacer una comedia, una ficción humorística sobre esto, yo creo que se puede hacer sobre cualquier cosa. El caso es que tengas la habilidad de hacerlo funcionar y en este caso funciona.
y de darle el enfoque adecuado. Siempre pongo los mismos ejemplos: El gran dictador, en el que Chaplin se reía de Hitler cuando ni siquiera se había terminado la Segunda Guerra Mundial. La vida es bella, que hace una comedia preciosa en medio del Holocausto judío. Aunque la verdad es que con esta película y este tipo de humor me vienen mucho más a la cabeza las películas de Berlanga. Berlanga hizo El verdugo, donde hablaba de la pena de muerte. ¿Se puede hablar de la pena de muerte de esta manera? ¿Se puede hacer una comedia sobre la pena de muerte? O en La escopeta nacional, que nos explicaba el franquismo. ¿Es que el franquismo se puede tomar así a la ligera? ¿Es una cosa de la que se puede hacer una comedia? O en La vaquilla, donde nos hablaba de la guerra civil. ¿Es que en la guerra civil no hubieron muertos? Yo creo que la comedia permite hacer unos acercamientos muy especiales a ciertos temas que hacen que la crítica y la sátira sean luego mucho más dura y mucho más ácida, y por lo tanto mucho más efectiva. Así que toda mi admiración a Borja Coveaga por haberse atrevido a hacer esta película, que para mí es excelente. Quizás en algunos momentos he echado de menos un poco más de profundidad y desarrollo en algunos personajes. Creo que el de Javier Cámara está muy bien construido, pero los otros no tienen el mismo recorrido, porque les funcionan mejor como alivio cómico que no como personaje. Pero más allá de eso, la película se pasa volando, tiene la habilidad, como digo, de hacer una comedia sobre un tema muy difícil, y además un tema que es de aquí, que es nuestro, que nosotros conocemos y del que nadie está hablando, solo ellos. Y ojalá muchos más directores se atrevan a hablar de este tema y de otros sin censura, con inteligencia y con este sentido del humor. Por todo esto, a esta película le voy a dar un 7. Y esto es todo lo que tengo que decir, pero esto es solo mi opinión, ahora os toca a vosotros. Podéis ver la película en Netflix, que sé que la mayoría de vosotros tenéis, y cuando la veáis me dejáis un comentario aquí debajo en el canal de YouTube, o me podéis escribir en mis redes sociales, en Facebook, Twitter o Instagram. Esto es todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.